Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro programa. También en X, arroba en donde estamos. Por Instagram, que a su vez tenemos logueado, linkeado nuestro tweets, es en donde estamos Uru. Ahí publicamos todo el material que vamos desarrollando día a día en este programa. Día a día todo esto se vuelca a nuestras redes sociales y a nuestro streaming, porque ahora mismo estamos saliendo en vivo en nuestro Facebook y en X. Por otra parte, nuestro canal YouTube, donde ahí tenés material de más de 4 años, todo editado, impecablemente editado por nuestra compañera de trabajo y colega, que es Mariana Peralta, quien hace un trabajo impecable de edición día a día de cada uno de los videos que estamos produciendo para los contenidos de este programa periodístico que tiene características particulares. Es un programa de análisis periodístico, de investigación, es periodismo de investigación y análisis respecto a temas fundamentales, centrales en la vida de todos nosotros, porque estamos abordando la naturaleza y el funcionamiento del Estado como tecnología de poder, como tecnología de organización, el Estado nacional, el Estado de Derecho, qué modelo queremos de Estado, y ahí entonces tenemos que abarcar varias actividades, la jurídica, la económica, la financiera, la social, la judicial, legislativa, todas las actividades que involucran nuestra condición de vida, de nuestra existencia. Decía el doctor Jorge Valle que lo que sucede en el Estado nos sucede a nosotros, y especialmente en ese recinto tan particular que es el ámbito natural de uno de los poderes del Estado, el poder legislativo. En ese recinto que es el Parlamento, ahí sucede todo, y lo que ahí se legisle va a condicionar nuestra vida porque va a asumir el poder coercitivo y monopólico del Estado. Toda ley, todo acto legislativo, es decir, toda ley, todo decreto también, desde el Ejecutivo, así como el desarrollo de los actos administrativos, van a influir fuertemente en nuestra vida y van a condicionar para bien o para mal nuestra vida. Por eso tenemos que reflexionar seriamente en dónde estamos, en nuestro país, en dónde estamos en relación a nuestro Estado. ¿Es un Estado de derecho, republicano, democrático, como lo consigna la Constitución de la República? Bueno, ya sabemos que no. Lo venimos analizando hace tiempo en este programa. Ya sabemos que no. Que todos estos valores, atribuciones que la Constitución reconoce a la condición humana, que es inclusive una concepción ancestral, que ya proviene de los principios republicanos, de aquella vieja república romana, heredera de las democracias griegas, de aquellas polis, que va a tomar fuerza en el Renacimiento a partir del siglo XVI hacia el XVII, y en esa modernidad de siglos, finales del siglo XVII, XVIII y XIX, se van a construir los estados nacionales y se van a construir con el modelo republicano y democrático. Es evidente que en nuestra legislación todo eso se desconoce, convirtiendo al Estado uruguayo en un Estado tiránico, porque hay un paquete de leyes inconstitucionales que abiertamente desobedecen la Constitución y por ende no obedecen a las necesidades naturales que el naturalismo como ciencia jurídica, como teoría jurídica ancestral, reconoce, tan castigada como teoría jurídica por las nuevas corrientes de pensamiento que ya se van dando en aquellas décadas del 30 y del 40 en aquellos teóricos europeos. Yo tengo acá un libro fantástico en cuanto a material de estudio, pero no tanto en cuanto al contenido, que es este libro que me llegó ayer a casa,
Teoría del Estado, Teoría del Estado, de Hermann Heller, un doctrino alemán de aquellas décadas, un discutidor, fuerte discutidor de la teoría del Estado y del gobierno de Hans Kelsen, comulga en ciertos aspectos con Jelinek, que también discrepa con Kelsen, y con otros autores alemanes, como Gierke, por ejemplo, autores ingleses, y critica fuertemente las afirmaciones teóricas, doctrinarias, de aquellos iluminados del naturalismo y del pensamiento ya humanista en el Renacimiento, como Spengler, por ejemplo. Es increíble cómo se fue cayendo en la trampa de considerar que el Estado como organizador tiene que ser el producto genuino de los avatares sociales, de los movimientos sociales, de lo consuetudinario. Y nada más alejado de la verdad para mí, porque lo consuetudinario, los movimientos sociales, pueden ser muy inducidos, pueden ser adoctrinados y se configuran en mayorías que presionan un error, porque se olvidan todos estos teóricos que nuestro mundo, cobijado por esa ancestralidad del naturalismo, que es nada más y nada menos que el reconocimiento desde la teoría del derecho de que el jus, es decir, la norma de justicia, de ahí jus, tiene un imperio, tiene una fundamentación como tal, como norma de justicia, porque se concibe en la teoría jus naturalista que toda norma jurídica, es decir, toda ley, toda normativa, involucra en sí misma justicia, concepto de justicia, por eso el jus, por eso lo jurídico. El valor jurídico lo otorga, es decir, una fuente que es una fuente original, material, es decir, que está en la realidad. ¿Y cuál es esa fuente material productora del valor jurídico de la norma, según el jus naturalismo? La naturaleza. Por eso jus naturalismo. Los derechos naturales, se llamaron luego derechos subjetivos, es decir, derechos que nacen con el sujeto, que son derechos pétreos, son derechos que ya tenemos, como los que menciona la Constitución. Y todas las constituciones republicanas democráticas liberales, todas. Y eso es lo que está haciendo Milei en Argentina, liberando a su gente del peso ominoso y tiránico de un Estado socialista que va formulando leyes normativas que no tienen ese jus, que no tienen esa naturaleza justa, porque no obedecen a las necesidades naturales, sino que obedecen a una doctrina ideológica, a una ideología de poder, que la instalan en el Estado y la legislan, haciendo del Estado una ideología organizada desde el poder monopólico del Estado. Eso es lo que hace el socialismo marxista o el socialismo comunista. Eso es lo que hace. Te organiza ideológicamente el Estado. Milei está desembarazando a su población de ese ominoso Estado cada vez más totalitario, más presente, más omnipresente, cargando fuertemente sobre las espaldas de los pobres contribuyentes para beneficiar a todos los prebendarios que el Estado a su vez cobija para sostener su poder, a los prebendarios del Estado, es decir, a los que viven de los beneficios, de las prebendas, de los privilegios que el Estado le da, o como empleados privilegiados, o como empresarios agarrados de los privilegios del Estado, o como empresarios provenientes del lavado de dinero que el Estado a su vez permite que se dé, que el Estado cobija o articula, como así lo vimos con todas las causas abiertas a Cristina Fernández de Kirchner y a todos sus secuaces. En Uruguay se da todo lo contrario a lo que está haciendo Milei.
Todo lo que está haciendo Milei para liberar a su gente en Uruguay ocurre al revés. Ahora tenemos una campaña plebiscitaria de 2 plebiscitos que son absolutamente inconstitucionales y que atentan contra todo esto que estamos diciendo, contra todo lo que dice el artículo 7 de la Constitución. El plebiscito del PIS-CNT, que pretende introducir en la Constitución una norma constitucional precisamente que prohíba a las AFAPs privadas, es decir, a las empresas privadas que hoy por hoy son superavitarias, que son exitosas, que están generando miles de millones de dólares en inversión, en dinero, en reproducción del dinero de los ahorristas que optaron por el pilar individual de la capitalización de sus ahorros. Bueno, pretende el PIS-CNT prohibir esas empresas por constitución y a su vez confiscar ese dinero de todos los ahorristas uruguayos, el dinero que se va capitalizando, y a su vez confiscar el dinero y propiedad de esas empresas privadas, violando groseramente, de modo alevoso, al artículo 7 que acabamos de analizar, de mencionar, y a los artículos 32 y 36. Es increíble. En Uruguay se va para otro lado, se va para el Estado tiránico, ominoso, ideológico, si se sigue por este camino tan peligroso, ante lo cual la Corte Electoral nada dice. La Corte Electoral es nuestro órgano jurisdiccional en materia electoral, y no solo para convalidar el recuento de votos o el conteo de votos en un acto eleccionario, no solo para habilitar la inscripción de partidos políticos, no solo para habilitar formalmente la recolección de firmas cuando se va por esa vía directa de una acción plebiscitaria, sino que también tiene la función y la atribución jurisdiccional de velar por nuestra Constitución y habilitar o inhabilitar los contenidos inconstitucionales de una pretensión plebiscitaria. ¿Se entiende? Ese es el tema medular. La Corte Electoral en nuestro país no está funcionando como un gendarme de nuestra Constitución. La Corte Electoral no está funcionando en nuestro país como un policía electoral, un jurista electoral que le diga a la población, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Este contenido plebiscitario es inconstitucional. Desde el punto de vista sustancial, desde el punto de vista jurídico, no podemos introducirle a la Constitución esta norma porque viola flagrantemente los principios de la Constitución. No es viable, no es habilitable porque es inconstitucional lo que ustedes proponen. No tenemos una corte electoral así. Y eso desde el punto de vista sustancial. Desde el punto de vista de la legitimación, es decir, de la legitimación de quienes proponen esta junta de firmas, también es inconstitucional. También es inconstitucional. Respecto al primer tema, en lo sustancial, la Corte Electoral perfectamente le puede decir a los integrantes del PIS-CNT que están haciendo esta campaña de junta de firmas y que celebraron ayer como si fuera un gran acto político, mostrando en cámaras y a través de las redes sociales y medios a Carolina Cose, la intendente desintendentada de Montevideo, la intendente desintendentada y desenjuiciada cuando se tuvo que llevar a un juicio político, firmando como si fuera una gran personalidad. Yo adhiero a las firmas de este plebiscito que plantea el PCNT, plebiscito comunista, socialista, que pretende destruir la Constitución, introducir una cláusula, una norma socialista en neta contradicción con los principios constitucionales de nuestra Constitución republicana democrática liberal. El artículo 32 dice la propiedad es un derecho inviolable. La propiedad es un derecho inviolable.
pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieran por razones de interés general. Esto, en materia constitucional, quiere decir que la propiedad es un derecho pétreo, inviolable, pero si acaso hay alguna limitación, se dispone por ley. Es decir, esto es jurídicamente, técnicamente se dice, materia reservada a la ley. ¿Se entiende? La Constitución a texto expreso nos dice, esto es materia reservada a la ley. Si acaso ese derecho inviolable de propiedad puede estar limitado, debe ser dispuesto por una ley especial que establezca específicamente las razones de interés general por las cuales estaría sujeto a alguna limitación. Sin embargo, que la única hipótesis es la expropiación, sin embargo, a ese límite del uso de esa propiedad privada se le indemniza, se le hace un resarcimiento con el valor económico de esa propiedad. El Estado le entrega, le debe dar el valor económico de esa propiedad. Por lo tanto, no viola la propiedad privada totalmente, sino que le produce una limitante, una limitación, de acuerdo a un interés general que la ley establece, materia reservada a la ley. Pero se le devuelve todo el dinero, todo el valor de ese patrimonio inmueble, se le devuelve el valor económico y ajustado a los valores del mercado al momento del resarcimiento. Y no solo eso, sino que también se le pagan a ese propietario todos los costos del juicio expropiatorio. Se le pagan todos los costos del juicio al valor actual, al momento del pago del resarcimiento de esos costos del juicio expropiatorio, e inclusive si la expropiación no se da, se le paga igual. Se le paga igual. Si la expropiación el Estado determina finalmente que no la va a hacer, le paga todos los costos, los gastos y los perjuicios que le ocasionó con ese proceso expropiatorio, que debe estar ajustado a derecho y es materia reservada de la ley, no de la Constitución. Para nuestra Constitución, el derecho de propiedad es un derecho inviolable. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad. Entonces, ¿por qué un plebiscito que prohíbe a la propiedad privada de empresas privadas financieras como las AFAPs, que llevan a cabo una actividad absolutamente legítima desde el punto de vista empresarial, industrial, asesorando e invirtiendo el dinero de los ahorristas uruguayos? Disparate. Fíjense, ustedes ahorristas, el estado de cuenta que tienen, para que vean, si aquellos que están confundidos y quieren firmar esto, para que vean lo que van a firmar. Su propia defunción patrimonial van a firmar. Van a firmar la defunción de nuestras libertades patrimoniales, de nuestra propiedad privada. Y si vos liquidás la propiedad privada, como lo decíamos al comienzo del programa, rompés con el anclaje del resto de nuestras propiedades o atribuciones, de nuestros derechos. El derecho al honor, el derecho a la vida honorable, digna, la libertad, el derecho a tener libertad, incluso a estar protegidos en nuestras libertades, el trabajo, la seguridad. Rompés con todo eso si no hay propiedad. Si está limitada a este nivel constitucional. Es realmente un atentado terrorista desde el punto de vista jurídico. Y la Corte Electoral, y nadie dice nada, como en el tema de Jaime Ross. Y nadie dijo nada, y nadie me dijo nada. No dicen nada respecto a este tema. Artículo 36, toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. Otra vez lo mismo. Che, la misma cosa. Es lo mismo. Es decir, materia reservada a la ley, te dice la Constitución. Pero te repito, te devuelve todo el dinero el Estado, ¿no? Te lo da el valor actual de la moneda, te paga todos los gastos del juicio, es decir, no viola tu propiedad privada. Hay una limitante por una ley que establece razones de interés general. Todo esto está groseramente desobedecido
en esta actitud plebiscitaria de junta de firmas de estas huestes revolucionarias comunistas que están buscando por todos los medios seguir con la construcción de un Estado marxista socialista. Y Cabildo Abierto es lo mismo. Limitar las tasas de interés por constitución es introducir una norma inconstitucional, peligrosísima, inconstitucional y peligrosísima. Porque se basa en el artículo 52 que dice, prohíbese la usura, pero luego agrega, es de orden público la ley, es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Es materia reservada a la ley, señores de Cabildo Abierto. ¿Qué quieren hacer? Es materia reservada a la ley, dice la Constitución. No se puede plebiscitar un contenido constitucional que le introduzca a la Constitución una normativa que diga hasta acá pueden cobrar interés. Hablan del 30% como una tasa máxima de interés dispuesta por la Constitución de la República. Tendría que ser, respecto a estos dos plebiscitos, en esa lluvia de palabras que analizan estadísticamente los consultores, los sociólogos argentinos o los estadísticos, tendría que haber una palabra enorme si se hiciera acá lo mismo, si se hiciera una consultoría respecto a cuáles son las palabras que se están repitiendo mucho en la población, en las redes sociales, en la prensa, tendría que ser disparates plebiscitarios, disparate grandísima la palabra, sí, disparate, inconstitucionalidad, inconstitucionalidad de dos plebiscitos aberrantes que nos llevan por el camino contrario al que se está planteando con Javier Milei en Argentina y lo que se plantean los principios constitucionales de nuestros estados de derecho, que es precisamente el cobijo, el ordenamiento jurídico que proteja nuestras libertades y precisamente ese anclaje, ese eje, ese motor sobre el cual giran todas nuestras libertades, es el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad y el derecho al emprendimiento libre y legítimo, como es toda actividad comercial, industrial, profesional, como lo dice a texto expreso el artículo 36. Impresionante el deterioro institucional, legislativo y de calidad intelectual de los legisladores uruguayos, de los organismos del Estado uruguayo, en este caso la Corte Electoral, como así en otros aspectos y en otros temas, otros organismos del Estado. Un deterioro tremendo de, digamos, el capital humano, el capital intelectual humano de nuestros políticos, de esta clase política que ya es una clase corporativa política del poder. Vamos a una pausa, Maxi, y recibimos al doctor Jorge Patpatián para hablar de otro tema enorme, enorme, que ha sido un tema, bueno, introducido en el país, violatorio de la laicidad, de la libertad, como lo es la ideología de género, ya introducida como plan obligatorio y contenido de estudio desde las etapas preescolares en nuestro país, sacando, desplazando, excluyendo todas las versiones y todos los estudios científicos sobre la sexualidad humana. Quédate ahí.